Listo. Estuvimos viendo, hasta ayer incluso, estuvimos viendo lo último que fue el último que vimos. Uy, ya se me fue. Eh, ¿Qué fue el último que estuvimos viendo? Ah, negocios, métrica de calidad, fue el último que estuvimos viendo. Donde vimos varios, de dónde sacar las métricas y cuáles son, digamos, las nomenclaturas con las cuales trabajar con respecto a las métricas. Eso puntualmente. Ahora, ¿qué nos vamos a ir? A la prueba de software. Básicamente, a ver cómo funciona el testing y qué cosa. Ya. Entonces, las pruebas de software, que son básicamente las que nos avalen, en las que nos, digamos, o la que nos compete con respecto a ver, eh, eh, básicamente las que nos dan los indicadores al momento de hacer las pruebas de cómo va la evolución de nuestro software y básicamente la cual nos va a permitir, por ejemplo, elaborar o entender procedimientos de eh, gestión de pruebas o ¿cómo se llama? O apreciar de mejor manera cómo deberíamos estar eh, viendo el software y cómo deberíamos estar alimentando las pruebas para que nos den resultados los cuales nos muestren indicadores de que la calidad de software es de la mejor posible. Por eso se le habla de calidad de software y prueba de software. ¿Ya? Básicamente por eso. Entonces, lo primero, eh, como dice ahí, que cada vez que nosotros vamos a construir un software, eh, hay o cada vez que nosotros implementamos algún tipo de desarrollo es para satisfacer una necesidad. Nada más que eso. Insisto, puede ser una necesidad urgente como puede ser una nueva necesidad o el identificar una necesidad la cual más adelante se va a poner, se va a ir en alza su necesidad. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿cómo puede el desarrollador, si el producto, cómo puede saber el desarrollador si el producto construido se corresponde exactamente con lo que el usuario le pidió? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, en base a lo que el usuario quiere, nosotros ver qué vamos a mostrar. ¿Cómo puede un desarrollador estar seguro de que el producto que ha construido va a funcionar correctamente? Probándolo es la única forma, no existe otra manera. Y ahí dice que evaluando el producto de software a medida que se va construyendo, haciendo testing y inspecciones. ¿Ya? Es decir, probar. El testing no es ni más ni menos que probar cómo funciona y en base a qué, en base a cómo fue dado o cómo fue reglamentado o cómo el usuario, el stakeholder, el cliente, ya el que mandó a hacer el software, el que dio las indicaciones, dijo que se iba a ocupar y él mismo puso las restricciones sobre qué cosas deberían pasar y qué cosas no. En base a eso se construyen pruebas, las cuales una vez que el software está construido, se aplican y se ejecutan. ¿Ya? ¿Qué es probar o testear un software? Básicamente es el proceso de detectar diferencias o errores entre el comportamiento esperado y el comportamiento real del sistema. Ver si lo que nosotros especificamos que queríamos que hiciera se está haciendo. ¿Ya? ¿Qué es no probar el software? Ahí dice intentar demostrar que el software no tiene errores. Una cosa es intentar demostrar que el software no tiene errores y otra muy distinta, es que el software efectivamente haya sido testeado. Intentar demostrar que el software realiza las funciones correctamente. Puede hacerlo bajo ciertas condiciones, pero no sobre todas. Intentar dar confianza que un programa se ejecuta bien. Sí, insisto, pero se ejecuta bien bajo ciertas condiciones. No en las mejores condiciones o en las peores condiciones. Cuando vamos a probar un software siempre se prueba en el peor, en el mejor y en el ideal de los casos. Generalmente en el ideal de los casos funciona impecable. ¿Ya? En el mejor de los casos también funciona bien, pero en el peor de los casos es cuando se empieza a caer. ¿Ya? No es lo mismo testear que el debugging. Aquí creo que para los que juegan un poquito más o conocen el término, el debugging eh, está más, se nombra más, digámoslo, en lo que es el proceso de desarrollo de videojuegos. ¿Ya?
Pero como dice ahí, el testing o la prueba muestra que un programa tiene defectos, mientras que el propósito del debugging es encontrar el error o la mala concepción que llevó a la falla o defecto y diseñar e implementar los cambios que corrijan ese error. Si bien ambos son correctivos, ojo, ambos son correctivos, el debugging básicamente lo que está viendo es que hay una falla o un error rebuscado. En el procedimiento general está funcionando bien, pero encuentro un error en alguna parte que a lo mejor al hacer cierta cantidad de cosas hace que el programa se caiga o permita hacer ciertas cosas. Eso es un bug, conocido como bug. ¿Se entiende? Pero el testing lo que hacen es evaluar que el software está haciendo lo que corresponda. Y si encuentra errores, trata de corregirlos. Pero no busca errores donde no hay. Es decir, por ejemplo, no va a estar pinchando en todas las partes de la ventana buscando algún elemento que haya quedado vinculado, que a lo mejor no tenga nada, ¿ya? Pero que haya quedado vinculado y que me cambie estado, por ejemplo, por decir una variable, ¿ya? No va a buscar eso. Eso lo busca el debugging. Dice, el debugging usualmente se hace en conjunto con la codificación. Es parte de la actividad de codificar. El testing es posterior a ella. El testing lo puede y debe hacer un externo, el debugging no. ¿Ya? Insisto, puede hacerlo un externo. No sé, si se debe, sería ideal, pero no en todos los casos. En ocasiones incluso el testing lo hace un interno que está destinado con su cargo para hacer testing y probar parte por parte el software, ¿ya? En base a las pruebas que aparezcan preestablecidas para ese software. Dice, ¿para qué sirve probar software? Es una de las barreras para evitar que el sistema de baja calidad lleguen a los usuarios finales. Es decir, encontrarle demasiado error a un sistema es una razón más que suficiente como para no sacarlo a producción o sacarlo a la venta al público. ¿Cuál es el objetivo de probar el software? Detectar los defectos del sistema antes que lo haga el usuario final, ¿ya? Es decir, yo antes de entregárselo al usuario final, yo tengo que testearlo para detectar errores y corregirlos. Es solo para eso, ¿ya? Un buen testing debe centrarse en dos objetivos: demostrar que el software no hace lo que debe hacer, ¿ya? Y demostrar que el software hace lo que no debe hacer. ¿Se entiende? Ahí nosotros vamos apuntando para dónde va dirigida esta cosa. Yo lo apunto directamente a, ya, ¿qué es lo que debe hacer esto? Y yo trato de comprobar por todas las partes de que eso no lo hace. Y después busco algo que no haga y veo si es que puedo hacerlo. Así voy a detectar mayor cantidad de errores y voy a ir viendo, o voy a ir teniendo más claro qué cosas van apareciendo. ¿Se me entiende, cierto? Muy bien. Tal como dice ahí, una buena prueba no debe ser redundante. El tiempo y los recursos son limitados. Así todas las pruebas deben tener un propósito diferente. Ojo, y eso es importante. Yo si voy a probar, puedo probar 3 o 4 situaciones distintas, pero no le voy a estar probando qué es lo que está pasando. ¿Ya? Veamos. Antes voy a seguir grabando ahí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve y cuáles son los costos? Aquí nosotros empezamos a ver costos. Esta cuestión es un poquito mal en qué sentido, en el sentido de que, por ejemplo, los costos de no probar. ¿Qué costos tiene? Pérdida de tiempo, o sea, tienen que hacer trabajo de nuevo. Pérdida económica básicamente porque hay que hacer la pega de nuevo. Pérdida intangible, ¿en qué sentido? No hay una confiabilidad, no hay imagen, no hay confiabilidad y no hay imagen de la empresa. ¿Ya? ¿Se entiende? Ese es el tema y esa es la idea. Hasta ahí no creo que sea mucho inconveniente. Después, ¿es posible probar un programa para encontrar todos sus posibles defectos? Aquí es donde empiezan a aparecer cosas, porque nosotros sí queremos probar un programa
para encontrar todos sus posibles efectos. Sí, eso es lo que queremos. El problema es de encontrarlos todos, difícil. Porque, ojo, ni siquiera poniendo a un ejército de personas probando un software, puede que a todos se les escape un error, básicamente por un tema de deformación. Por eso empiezan a aparecer actualizaciones de software más adelante. ¿Por qué? Porque básicamente cuando se está haciendo este tipo de actualizaciones, lo que se está haciendo, lo que se está mostrando, lo que se está implementando, básicamente es generar, por decirlo de alguna manera, generar los elementos necesarios. ¿Para qué? Para que sea aprobado parte por parte. Pero, como todos tenemos un punto de vista distinto, todos vamos a probar cosas distintas, pero siempre hay algo que se nos escapa, siempre. Y ahí es donde aparecen las actualizaciones que van, en virtud de que con el tiempo y con el uso se van profesionalizando, digámoslo así, o materializando de una manera bastante más palpable el uso del software. Vamos conociéndolo mejor y vamos encontrando pequeños detalles los cuales se pueden ir actualizando. Pero con el tiempo, un testing de una sola vez es muy difícil, muy difícil. Como dice ahí, en general es impráctico y a menudo imposible de encontrar todos los defectos de un programa, porque tendríamos que tener muchos recursos en cuanto a tiempo y hora hombre y personal solamente para hacer testing. Como dice ahí, no se puede probar las respuestas del programa para cada posible entrega. ¿Qué significa probar cada entrega? Se debe probar todas las entradas válidas, todas las salidas, todas las entradas inválidas. O sea, donde tienen que entrar datos se prueba, donde no tienen que entrar datos también se prueba para ver si entra. Se puede comprobar todas las entradas editadas. Se deben probar todas las variables de ambiente operativo, es decir, cada variable que nosotros declaremos, cada cosa que esté dentro de este software tiene que estar probada y tiene que ser validada. Se deben probar todas las variaciones temporales de la entrada, es decir, si tengo un elemento que con el tiempo va cambiando, por ejemplo, porque ingresa el valor de la hora, tengo que probarlo más de una vez, ¿ya? Dice, no se puede probar toda la secuencia de ejecución, es casi imposible. Hay que probar las más generales y hay mucho de, por ejemplo, el debugging versus el testing. El debugging se hace cuando se está programando, es decir, a medida que vamos viendo la cosa. El testing se hace aparte, ¿ya? Recuerden eso. ¿Cómo deberían ser las pruebas? Respetar un encuadre formal para todas las actividades de las pruebas. O sea, tiene que estar enmarcado en algún tipo de contexto en donde nosotros digamos y nosotros generemos, insisto, digamos y generemos elementos. ¿Se entiende? Eso debería ser dentro de lo más formal posible. Aplicar un método fácilmente repetible en múltiples circunstancias, es decir, que lo que vamos a hacer se repita más de una vez, ¿ya? Medir lo más exhaustivamente posible, o sea, generar mediciones lo más exhaustivamente posible para adelante, ¿ya? O sea que nosotros podemos medir exhaustivamente, o sea, de arriba a abajo, sin ningún problema, y, como dice ahí, múltiples circunstancias, repetida esa rigurosidad en la medición. Ejecutar el proceso de testing en paralelo al ciclo de desarrollo. O sea, y aquí es donde viene la parte compleja del asunto, porque cuando nosotros desarrollamos o estamos haciendo un software, se desarrollan por partes. Y después cada parte, nosotros hacemos que esa parte se desarrolle. ¿Se entiende? Es decir, se desarrolle, se testee. Pero una vez que se terminó esa parte, pero mientras el equipo de desarrollo está haciendo otra parte, y esa parte que se está desarrollando no se va a testear, sino que se le está haciendo una especie de debugging y prueba por parte del mismo programador. Pero una vez que se termina, pasa a un proceso de testing formal, el cual es el que es aplicable repetidas veces, ya, el cual está formalizado cómo va a ser, ya, y el cual tiene pruebas definidas, ya. Esa es la idea. Y aquí tienen dos enfoques. Uno es la prueba habitual y el otro es la prueba sistemática. Ahí dice la prueba habitual, dice más la práctica, ¿ya? En la prueba habitual el objetivo
dominante es demostrar que el sistema funciona. O sea, entro, le coloco los datos, sí, está pasando. Entro, le pongo los datos, sí, está pasando. Hace lo que corresponde. Pero la prueba sistemática, por el contrario, se enfoca en la detección e identificación de defectos del sistema. Por ejemplo, le coloco datos que sé que son erróneos y compruebo que esos datos tienen que darme un error y no que pasaron. Si pasó, hay algo mal. ¿Se entiende? Por ejemplo, si estoy pidiendo en un cajón de texto que me ingrese un número y yo le ingreso una letra y ese botón pasó, eso es fatal. Ahí estamos hablando de una prueba sistemática versus una prueba de enfoque, ¿ya? Porque va a digo, una prueba habitual. Y la prueba habitual es sí, pasaron los datos, está pasando. Hizo tal cosa, sí. Sumó, sí. Ya. Entonces, veamos si es que voy a pasar dos valores, que esos dos valores sean del tipo correcto o del tipo de dato correcto. Ya, entonces, ventajas de las pruebas sistemáticas. Asegura la confiabilidad de la aplicación al implementar. O sea, yo cuando estoy ahí diciendo que le estoy haciendo una prueba sistemática a algo regularmente y está cumpliendo bajo los estándares predefinidos, yo voy a tener confianza en que ese software se está siendo probado de una manera muy asertiva y logrando muy buenos resultados, ¿ya? Permite detectar los defectos antes de que lo hagan los usuarios finales, o sea, antes de que llegue al usuario final, y permite mejorar el proceso de desarrollo, o sea, hace que nosotros además detectemos que en nuestra mecánica o nuestra metodología de desarrollo de software tengamos o detectemos errores. ¿Se entiende? Ya, veamos. ¿Quiénes realizan las pruebas? Las pruebas deben ser realizadas por un equipo independiente al que realizó el software. O sea, generalmente aquí son entidades aparte o equipos aparte, porque pueden pertenecer a la misma empresa, pero un equipo aparte el cual se dedica a hacer pruebas de software y están especializados en esa área, ¿ya? Como dice ahí un ingeniero, el ingeniero de software que creó el sistema no es el más adecuado para llevar a cabo la prueba. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Él va a defender lo que él hizo y no va a evaluar y no va a ser crítico. Necesita que alguien completamente ajeno pueda probarlo de manera mucho más objetiva. Ese es el cuento, ya que inconscientemente trata de demostrar que el software funciona, por lo que la prueba puede tener menos éxito. Ese es el tema. Ese es el punto. Es decir, si yo hice el software, yo no puedo ser el que genere todo esto. Yo tengo que ser el que me siente a ver que alguien lo revise y me diga, tienes tales detalles, corrige tales cosas. Eso es lo puntual. Dice, se debe lograr la independencia de la prueba sistemática, espíritu crítico e independiente. O sea, nosotros deberíamos ser lo más críticos posible con respecto a lo que se está probando y cómo se está probando, ¿ya? Y ahí donde tenemos prueba, casos de prueba y defectos, en donde vamos diferenciando. La prueba es una actividad en la cual un software o parte se ejecuta en circunstancias previamente especificadas. Los resultados se observan y registran y se realiza una evaluación de algunos aspectos, que esos simplemente se van desarrollando.
El caso de prueba es un conjunto de entradas condicionadas de ejecución y resultados esperados desarrollados para un objetivo particular, ¿ya? ¿Se entiende? El defecto, básicamente defecto, fault o bug, es una deficiencia en el cómo, por ejemplo, un proceso, una definición de datos o un proceso, un paso del procedimiento incorrecto en el programa, ¿ya? Error humano, ya cualquier posible cosa que haya debería estar ahí. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Ahí vamos a dejar todo esto impecable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un caso de prueba? Es una unidad primaria, como dice ahí, del proceso de testing. Nosotros cuando decimos que es una unidad primaria, es un caso de prueba porque es una cosa que se va a probar. Cuando estamos hablando del testing es porque se prueban varias. Y la idea es que un caso de prueba nos diga o nos defina qué es lo que se va a probar, qué dato va a entrar, cómo se va a procesar y cuál es la respuesta que se espera. ¿Ya? Y ahí dice que consta básicamente de tres cosas: un objetivo, la funcionalidad o atributo a comprobar, datos de entrada y de ambiente, es decir, cómo va a estar compuesto. Estos datos van a entrar y va a tener estos datos asociados y un comportamiento esperado o la salida o la acción esperada que el sistema, de acuerdo a los requerimientos mismos, o sea, qué respuesta me va a entregar. Esa es la idea del caso de prueba. Yo lo defino de esa manera. Le doy un título, generalmente un código, digo que el objetivo, es decir, qué es lo que se va a probar, voy a dar los datos de entrada, de entorno si es que tuviese, y el resultado. ¿Se entiende? Por ejemplo, probamos la suma, se van a ingresar dos valores, valor 1 tal cosa, valor 2 tal cosa, resultado esperado tal cosa. Eso es lo que se espera. Ojo, y esa es una prueba. Siempre hay una colección bastante grande con los mejores y los peores casos de prueba para ver cómo se desempeña la funcionalidad. ¿Ya? Proceso estándar de testing de software. Diseño de caso de test, ¿ya? En donde yo hago el diseño y veo el caso de test y lo preparo los datos que va a tener. Después, antes de ejecutarlo, es decir, el caso de test, veo el caso, disculpen, después veo los datos para ejecutar el programa con los datos y después veo, compruebo los datos una vez que terminó para entregar un informe del test. Esa es la idea. Eso es lo que debería llevarse a cabo, es decir, diseño el test, ya preparo los datos que voy a ocupar, ejecuto el programa con los datos y después compruebo los resultados en esa secuencia. ¿Ya? Como dice, y los casos de prueba deben ser documentados y archivados, es decir, no es que una cuestión que los vaya a hacer uno y después los vote, no, tienen que guardarse. Insisto, el documento no es estándar, yo les dije las partes que más o menos tiene, pero el documento no es que sea uno y siempre se escribe igual, todo depende mucho de cómo lo implementemos. ¿Se entiende? Así nosotros vamos a dejar mucho más ordenado qué cosas vamos a querer tanto en un lado como en el otro. ¿Ya? Definir el resultado esperado, tanto entradas inválidas e inesperadas como
esperadas. Analizar detenidamente resultados de cada prueba, comprobando si no hacen lo que se debe o se hace lo que se debe. ¿Se entiende? Esa es la idea. Deben diseñarse también para condiciones de entrada inválidas e inesperadas. Lo que le decía antes, si vamos a tener, por ejemplo, como estamos definiendo elementos, ¿ya? Definir el resultado esperado, las válidas tanto inesperadas como esperadas. Es decir, si yo voy a leer números y le pongo letras, tengo que ver que ese autor me arroje un error o me arroje un mensaje de alerta que los datos son inválidos. Analizar, como decía, detenidamente resultados de cada prueba, comprobar si no hace lo que debe o hace lo que no debe. ¿Ya? Lo mismo que vimos delante, es decir, no está haciendo lo que se pide, o hace lo que se pide, pero además hace cosas que no se pidieron. ¿Se entiende? Eso tenerlo bastante claro. Ciclo de pruebas, y aquí es donde entramos a otra, digamos, otra parte un poquito más, no más fuerte, pero digamos más ordenada. El ciclo de prueba abarca la ejecución de la totalidad de los casos de prueba diseñados y luego la aplicados en una misma versión del software a probar. O sea, ¿qué es lo que nos hacemos acá? Nosotros pescamos todas estas pruebas, porque recuerden que la otra era una prueba, y el ciclo de pruebas pesca una cantidad importante de pruebas, tanto como para un módulo como para el software completo. Ya en el ciclo de prueba se van a probar todo lo que esté disponible. Ahí dice: el ciclo de prueba abarca la ejecución de la totalidad de los casos de prueba diseñados. De la totalidad de los casos de prueba diseñados. Pero sobre un módulo particular, porque yo puedo tener una colección de casos de prueba para un módulo, otra colección para otro, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Yo voy a probar todos los casos de prueba y en base a esos casos de prueba yo voy a entregar resultados diciendo cuándo la cuestión se me cayó, cuándo no funcionó, cuándo funcionó. ¿Se entiende? Y estas cuestiones son cosas que se hacen a mano, no hay que saber programar para hacer esto. Dice: tarea a realizar para probar un software. Primero hay que diseñar la prueba, identificar qué técnica de prueba se va a ocupar. Es decir, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que se quiere probar y cómo se va a probar, que se utilizarán para probar el software. Distintas técnicas de prueba ejercitan diferentes criterios, guías para realizar las pruebas. ¿Ya? Tarea a realizar para probar un software: la generación de los casos de prueba. ¿Ya? Insisto, la generación de los casos de prueba, cuando nosotros básicamente los casos, como dice ahí, determinan un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados. O sea, ahí donde yo digo que si voy a pedir dos números y me voy a entregar un resultado, es decir, voy a colocar un tal valor en el valor 1, el siguiente en el valor 2, y esto al momento de presionar esto debería entregarme como resultado esperado tal valor. A eso se refiere. Cada técnica de prueba proporciona unos criterios distintos para generar estos casos o datos de prueba. Por lo tanto, durante la tarea de generación de casos de prueba se ha de confeccionar los distintos casos de prueba según la técnica o técnicas indicadas previamente. O sea, nosotros primero definimos cómo vamos a probarlo y después de definir cómo vamos a probarlo, definimos qué casos vamos a probar, dando valores y esperando resultados. ¿Ya? La generación de cada caso de prueba debe ir acompañado del resultado que ha de producir este software. Es decir, qué cosa me va a entregar. Tengo que tener claro, muy claro, qué valor me va a entregar. ¿Yep? Tarea a realizar para probar un software: definición de los procedimientos de la prueba. Esto es la especificación de cómo se va a llevar a cabo el proceso, quién lo va a realizar, cuándo y dónde. ¿Ya? Puntualmente eso. No hay mucho que analizar, es decir, básicamente cómo se va a llevar a cabo, cuándo, dónde y quién lo va a echar a andar. Es decir, qué personas va a tomar los casos de prueba y los va a implementar y los va a, digamos, recorrer de buena manera. ¿Ya? Dice: ejecución de la prueba. ¿Ya? Es básicamente pescar directamente el software, echarlo a andar, pescar el caso de prueba, colocar las condiciones iniciales y probar que el caso de prueba, dando los valores de entrada que me están pidiendo,
ejecutándolo y ver si el resultado que me arrojó un software es igual al resultado esperado que dice la prueba. Básicamente es eso. ¿Ya? Realización de un informe de la prueba con el, insisto, con el resultado de la ejecución de las pruebas. En cada caso de prueba pasaron satisfactoriamente. Es decir, aquí es donde nosotros estamos viendo la realización del informe. ¿Cómo pasó? Con el resultado de la ejecución de las pruebas, lo que tenemos que hacer, ver y anotar qué resultados tiene, qué casos de prueba pasaron satisfactoriamente, verificar cuáles fueron los que no tuvieron inconveniente, o sea, todo esto está bien, cuáles no, verificar, es decir, estos no pasaron y qué fallos tuvieron para poder tener acciones correctivas con respecto a esto. ¿Se entiende? Como dice ahí, las tareas realizadas para un software. Y aquí es donde nosotros empezamos a, diferenciarlo un poco. ¿Ya? Como dice ahí, las tareas, las tareas a realizar para un software son básicamente eso, la de diseño, la definición del caso de prueba, la definición de los procedimientos y la ejecución y finalmente la emisión de un informe. Como dice ahí, no necesariamente son secuenciales como se plantean acá, dependen de la organización y el ordenamiento de la empresa, en donde en ocasiones, y tal como lo vimos en la metodología ágil, recuerden que en metodología ágil nos fijamos eso, y ahí se implementan al principio, donde se definen el diseño de la prueba, se hace definición de los casos de prueba, ¿cierto? Y de cómo van a ser los procedimientos. No se define la ejecución, que cuándo va a ser, ni cómo va a ser, sino que se define qué va a haber, qué prueba va a haber, ¿ya? Y después, mediante los sprints o mediante las iteraciones, se van aplicando estas pruebas. ¿Se entiende? Fíjense que es muy similar con eso. Aquí tenemos, aquí tenemos grandes, una cuestión bastante grande, dentro de las cuales nosotros podemos ver los tipos de pruebas que hay, son montones, ¿ya? No espero que las entiendan todas, pero por ejemplo, hay dos grandes espacios que son las dinámicas y las estáticas, ¿ya? Ahí es donde nosotros tenemos que variar. Si se fijan en la dinámica, esto voy a marcarlo un poquito para que se vea bien. Fíjense que todas esas son las estáticas y el resto son las dinámicas. Las dinámicas básicamente son de comportamiento y de ejecución. La otra, las estáticas, como dicen, son review, inspección, análisis estático. Y hay varias más, las cuales, lo que hacen, ¿a qué nos referimos con static? Son las estructuras que no se mueven, que tienen que estar soportadas. Básicamente a eso se refiere. En cambio, las dinámicas son de comportamiento, en donde yo a un comportamiento o una funcionalidad veo cómo se comporta dependiendo de cómo está comportándose todo el sistema. Por ese lado va, ¿ya? Dice técnica de caja blanca o estructurales. La técnica de la caja blanca,
Está la caja negra y la estructural y la caja blanca. La caja blanca es donde yo analizo paso a paso qué es lo que hizo un software particularmente y veo cómo se comporta, incluso interiormente. Algunos le dicen la prueba de la caja de vidrio, porque nosotros vemos cómo funciona. En cambio, versus la prueba de caja negra, en donde a mí no me interesa cómo funciona. Lo que me interesa es que yo le pase unos datos y me entregue un resultado esperado. Esa es la prueba de caja negra, donde yo no puedo ver cómo se comporta. Como dice ahí, la de caja blanca se basa en un minucioso examen de los detalles procedimentales del código y evalúa por lo que es necesario conocer la lógica del programa. Por eso nosotros vamos analizando paso a paso. En cambio, la de abajo se realizan pruebas sobre la interfaz del programa a probar, entendiendo por interfaz la entrada y salida de dicho programa. No es necesario conocer la lógica, no nos importa la lógica, ¿ya? No es necesario conocer la lógica del programa, únicamente la funcionalidad que debe realizar. ¿Bien? A eso va, apunta. Ya, entonces, ahí está más claramente la prueba negra y caja blanca. En donde fíjense que la caja blanca, yo sé los pasos que sigue adentro y sé qué valores está tomando dentro, interiormente, y qué valores me van a entregar afuera. En cambio, la caja negra, solamente yo veo que entran datos y que salen resultados. Nada más. Como dice, si se le diera un módulo de código fuente, ¿cómo harían para probar si ese módulo es correcto? O sea, si a nosotros nos pasan un pedazo de código de programación, ¿cómo nosotros haríamos para probar que ese pedazo de código que nos pasaron está correcto? La caja blanca, porque esa nos va a permitir hacer el seguimiento paso a paso. ¿Se entiende? Entonces parecería que es una prueba de caja blanca completamente, nos llevaría a disponer un código perfectamente correcto. Para los programas de modelado, de moderado tamaño, el número de casos de prueba sería excesivo. El número de cambios incremental, exponencial y las medidas que el número de sentencias condicionales y bucle aumentaría. Sí, es decir, cuando estamos hablando de un programa pequeño, probarlo en caja blanca sí sería bueno. Pero cuando estamos hablando de un programa mediano o ya tirado para grande, esto sería inmanejable, porque es un auto muy grande. Sin embargo, este tipo de prueba no se desecha como impracticable, ¿ya? ¿Por qué? Porque actualmente se está tomando la tendencia dentro de la programación a que sean cosas pequeñas y tratando de digámoslo, de atomizar un poco los programas para poder hacer efectivamente esto. Entiendo pequeños módulos y después puedo entender el concepto general, digámoslo, del programa. La caja negra tampoco sería factible en una prueba de caja negra probar todas y cada una de las posibles entradas de un programa de manera analógica, o sea, yo tecleando las cositas. En alguna parte a nosotros se nos va a olvidar algo y ojo, no hay tanto tiempo para probar todo. Por eso es importante de que los mismos programadores vayan poniéndose ellos metas más altas y niveles de exigencia más altos, cosa de llegar a estos procesos de prueba a verificar solamente y no tener tanto tiempo o no perder tanto recurso en la generación o la implementación de pruebas excesivas. Como dice ahí, se relaciona un conjunto respectivo a entradas y se generan los correspondientes casos de prueba con el fin de provocar fallos en los programas. O sea, básicamente en la caja negra nosotros le metemos datos verdaderos para saber que funciona y después le colocamos datos erróneos para ver cuándo se cae y poder identificar si es que se cae, por qué se cayó, y identificar si es que no se cayó y si eso está bien, porque si le ingresó un dato mal y no se cayó, algo mal está pasando. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Como dice ahí, estas dos técnicas sí son complementarias, ayudan a identificar distintos tipos de errores, ¿ya? Hay distintos tipos de fallas, ¿cierto? Dentro de lo que es el programa, en donde yo puedo identificar uno u otro. ¿Qué efecto puedo encontrar un testing estructural que sea más difícil de encontrar que un testing funcional?
El testing funcional, insisto, evalúa que funcione como corresponde. El estructural, que esté bien implementado en su estructura. Un testing estructural puede, por ejemplo, encontrar un error de que un módulo no está en la parte que corresponde. ¿Ya? En cambio, un testing funcional va a encontrar que la funcionalidad de ese módulo, que aunque esté mal puesto, está funcionando bien. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas se pueden llegar a relacionar. Don Daniel, no se preocupe, señor, no se preocupe. Me perdí. Estaba viendo el tema del testing. Ya, estaba viendo el tema del testing. Llevamos buen rato hablando de testing, así que para que se vaya haciendo un poquito de la idea. Dame un segundo para ver dónde voy. Ya. Ahí estamos, sí. No estaba tan lejos. ¿Por qué no avanza? Ahí está. Ahora sí. Criterios para realizar pruebas de caja blanca. Yo creo que va a tener que pegarse una repasadita después, don Daniel, para quedar un poquito más claro con esto. Como dice ahí, por ejemplo, tenemos cobertura de sentencia. Ya se escriben casos de prueba suficientes para que cada sentencia en el programa se ejecute al menos una vez. Ya ahí estamos hablando de un criterio de la caja blanca en donde nosotros vamos a considerar dentro de la prueba que vamos a considerar todas las partes que se van a ejecutar, todas, para saber que está todo funcionando bien, porque esa es la gracia del testing, saber que todo funciona como corresponde. La cobertura de decisión se describe en casos de prueba suficientes para que cada decisión del programa se ejecute al menos una vez, en donde hablamos, insisto, hablamos de condicionales, y básicamente con esos condicionales nosotros podemos saber o podemos hacer con la cobertura, ver ingresándole distintos valores que todas esas condicionales en algún minuto se cumplan, para saber cómo se comportan, insisto, para saber netamente el comportamiento de cómo debería estar. Cobertura de condicionales, que se incluyen casos de prueba suficiente para que cada condicional en una decisión tenga un resultado verdadero y otra falso, para saber cómo se comporta en ambos casos. Cobertura decisión-condición describe los casos de prueba suficientes para que cada condición en una decisión tome todas las alternativas o todas las salidas, todas las posibles salidas al menos una vez. ¿Cuál es la idea? Yo le voy a colocar, si voy a tener, por ejemplo, algún tipo de función de tipo switch en donde va a ir probando elemento por elemento, yo le voy a colocar todos los valores en algún minuto. ¿Para qué? Para que entre y evalúe como corresponde, solamente eso. ¿Se entiende? Dice cobertura de condición múltiple. Básicamente ver todas las combinaciones posibles con respecto a todas las combinaciones para que se ejecute todo, tratar de que nada quede fuera. El pero es cuánto tiempo tenemos, porque en ocasiones este tipo de condicionales, sobre todo la de condición múltiple, generalmente por la cantidad de condicionales no se terminan probando todos, producto de que es demasiado demoroso o tarda en aplicar cada una de la batería de pruebas que hay para cada una de las combinaciones. Ojo, si es por eso. Cobertura de caminos describe casos de prueba suficiente que se ejecuten todos los caminos de un programa, es decir, sabiendo que recorre todos los posibles caminos que tenía dentro del programa. ¿Para qué? Insisto, nuevamente para ver su comportamiento y ver si hay que hacer algún tipo de corrección. Criterio para realizar prueba de caja negra. Particiones de las particiones de equivalencia.
tal como dice ahí, dice el método intenta dividir el dominio de entrada de un programa en un número finito de clases de equivalencia. ¿Ya? Eso es lo que pretende hacer. Es decir, divide el campo de entrada de un programa en clases de datos de los que se pueden derivar casos de prueba. Esto es un poquito complejo de entender. Fíjense, dice, es un número finito de clases de equivalencia. Es decir, divide el campo de entrada. O sea, lo que está entrando, los datos que yo le voy a ingresar, los divide el campo de entrada en un programa en clases de datos, en donde yo tomo estos valores, los divido en partes y veo en base a esas partes que el resultado que tiene que salir es igual al que yo estoy ofreciendo. A eso se le llama partición de equivalencia. Análisis de valores límite, en donde no, ojo, en donde por ejemplo, si tengo esto restringido, veo cuáles son los valores límite. Por ejemplo, si queremos sumar dos números y obtener un resultado, mis valores límite son los números, y para de contar, no puedo ingresar letras ni símbolos. Y ahí estamos hablando de valores límite. ¿Qué pasa si ingreso un símbolo? ¿Qué pasa si ingreso una letra? Ese tipo de valores son valores límite. Por ejemplo, si yo voy a pedir que ingresen el rango de edad, no conozco a nadie que tenga más de, seamos optimistas, 150 años. Si coloco más de 150, a lo menos tendría que tirar una alerta. ¿Estás seguro que la edad de estas personas corresponde? ¿Se entiende? Son valores límite. No hay nadie que tenga una edad cero. Por lo menos tiene que tener un año. No, puede tener cero, pero nadie tiene menos un año. ¿Se entiende? Ahí es donde nosotros vamos definiendo ese tipo de valores límite. Dice, las condiciones límites son aquellas que se hallan en los márgenes de la clase de equivalencia, tanto de entrada como de salida. Y aquí hablamos, y aquí, insisto, aquí vamos a hablar, estos se van a mencionar, basado en grafos, las pruebas de comparación y análisis causa-efecto. Insisto, esto solamente se van a mencionar. Nosotros no vamos a llegar mucho más allá con estos criterios o con estos, digámoslo, con esta metodología, ¿ya? De testing, digo. Sino que vamos a mencionar también cómo se implementan. Dice la estrategia, y aquí es donde nosotros empezamos a ver un poquito qué tipos de pruebas se pueden hacer. Están las pruebas unitarias, ¿ya? En donde nosotros hacemos que una parte particular o un fragmento se ejecute y vemos que funciona bien por sí solo. Por sí solo. Las pruebas de integración, creo que están definidas más adelante. Sí, aquí están. Por eso se me había olvidado. Y para que no quede en el aire, básicamente a la hora de evaluar dinámicamente un software, debe permitirse comenzar con los componentes más simples y más pequeños e ir avanzando progresivamente, ¿ya? Pero estos son métodos automatizados y efectivamente estos que están acá, estos que están aquí abajito, son métodos automatizados, no son métodos no llamarlos simples, ni son métodos complejos, no, son métodos automatizados, los cuales son están insertos en muchos lenguajes y todos los tienen más o menos, ¿cómo decirlo? Estandarizados ciertos, no todos, ciertas partes. Porque, por ejemplo, las pruebas unitarias están más o menos estandarizadas en bastantes lenguajes. Las pruebas de integración, no mucho. Las pruebas de sistema, tampoco. Y las pruebas de aceptación, no, porque son de aceptación. Es decir, el cliente acepta o verifica lo que se está haciendo y ve si corresponde. ¿Ya? Y aquí es donde están. La prueba unitaria comienza con la prueba de cada módulo o cada parte. Es unitaria y puede ser automatizada. La prueba de integración es a partir del esquema de diseño del módulo, probados, se vuelven a probar combinados con los otros módulos para ver si no afectan o no se chocan entre ellos. Si se chocan, se corrige y se vuelve a probar y se vuelve a integrar y se vuelve a hacer la prueba de integración para ver si esa prueba satisface la necesidad. Prueba de sistema, el software totalmente ensamblado, o sea, todas sus partes juntas se prueban como un todo y ven y se ve si es que está funcionando de una buena manera o no. ¿Ya? Y la prueba de aceptación, como decía, el cliente comprueba que el software funcione según su expectativa, o sea, que el software está haciendo la pega que el cliente quería o que la persona que mandó a hacer el software
quería desde un comienzo, lo que tenía acá en su cabeza como una idea. A eso va. Ahí tenemos otra cantidad de pruebas un poco más grande. Tenemos la prueba de unitaria, de integración, sistema, implantación, aceptación y pruebas de regresión. En donde aquí hay dos, si no me equivoco, que es la de implantación, que es básicamente cuando yo le instalo. Estoy implantando el módulo y comprueba el correcto funcionamiento dentro del entorno de producción, porque anteriormente en la prueba de sistema estaba bajo el entorno de desarrollo. La implantación ya es en el computador del cliente, trabajando como el cliente lo va a ocupar, no como yo lo tengo en mi área de trabajo, donde lo tengo muy, por decirlo de alguna manera, segmentado y muy aislado, ¿ya? Y la prueba de regresión dicen después de realizar modificaciones al sistema. ¿Se entiende?